para para este tiempo y para esta generación, Señor. Oramos por todo lo que nos toca vivir, por todo lo que nos toca, Señor, experimentar también, Señor, y oramos por nuestro país, oramos por todo lo que se está dando con respecto al tráfico, al narcotráfico, a esta posición que tienen estas personas dentro de la sociedad, Señor, que no es una posición menor, Señor, es una posición fuerte. Oramos para que tú le des a la autoridad también autoridad, Señor. Y tú permitas que ellos puedan llevar a cabo, Señor, lo que a ellos les ha sido comisionado, Señor. Tú eres quien nos dice, Señor, que tú les has dado autoridad a la autoridad para que ella imponga de alguna manera justicia, Señor, imponga temor. Como tú dices, Señor, que si hacemos lo malo tengamos temor de la autoridad, Señor, pero Dios, esas cosas no están presentes ni se hacen, ni están hoy día en medio, no solo en nuestro país, sino en tantos países del mundo. Lloramos, Padre, oramos por estas personas que también te necesitan, para que te puedan conocerle. Oramos para que tú levantes hoy día personas, Dios, de en medio de ellos, como un día levantaste a Niki, a nuestro pastor Raúl, a tantos pastores, Señor. Oramos para que tú levantes entre estas personas gente que te conozca y que se atreva a ir a estar con ellos, Dios, y a decirles lo que ha acontecido con ellos. Padre, gracias, Dios, por tu amor, y yo te pido que me des toda tu paz en esta hora para exponer lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Padre, gracias, Dios, gracias por tu palabra, gracias por cada libro. Oramos para que nos ayudes a disfrutarlos también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, Dios. Amén. Bien, el libro de Miqueas es el libro que estamos estudiando. Es un libro bien interesante. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un libro que nos hace presente acerca de cómo Dios llama a personas que no necesariamente a veces quieren estar en el ministerio. Y parece algo como contraproducente decirlo, pero la gran mayoría de las personas que Dios ha usado y está usando, si usted le preguntara a algunos de ellos, a lo mejor ellos quisieran haber sido pastor, la gran mayoría le va a decir que no. Pastor Raúl no quería ser pastor, Pastor Yahib no quería ser pastor, la gran mayoría de los pastores no querían ser pastor. Y hay gente que uno dice que tiene el llamado y uno le dice, yo así tú, no, yo no quiero, dicen. Como que la gran mayoría, y eso parece ser ya algo, es muy significativo en realidad de alguna manera. Miqueas, como lo dijimos, según lo que nos dice el capítulo 1 y que nos cuenta acerca de donde él vivía más o menos a 25 kilómetros desde Jerusalén. Era un campesino, vivía seguramente su familia en torno a eso, y a él le toca predicar de alguna manera en tiempos difíciles. Hay tiempos buenos y tiempos malos, tal como la Biblia siempre nos enseña, ¿no es cierto? No todos los días son iguales, hay días donde uno realmente pareciera que no quiere estar mucho, y hay otros días donde son buenos días en realidad, porque es parte de la vida, como dice el Señor. Y a él le tocó vivir o predicar entre otros predicadores como Isaías, como Oseas, y también le tocó predicar entre diversos reyes, buenos y malos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el más malo, tal como lo mirábamos la semana anterior, es Acaz. Dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías. Lo que él va a relatar con respecto a lo que va a acontecer se dio más que ninguna otra cosa en el reino de Acaz. La semana pasada nos detuvimos un poco en esos capítulos del libro de Reyes, donde se nos mencionaba lo que hizo Acaz, cómo fue malo. Ezequías, los que saben acerca de él, está posterior en Segunda de Reyes 18, 19, fue un buen rey. Fue un rey que trajo muchas modificaciones, que trajo bastantes cosas que le hicieron bien al pueblo. Así que fue un buen rey en realidad. Y por el otro lado sabemos que estaban gobernando reyes en el reino del norte que no eran buenos reyes. Dice, en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá,
lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces ya nos hace la distinción Miqueas después de autopresentarse, ¿no es cierto?, del tiempo que le toca vivir a él, y conforme a eso nosotros vimos lo que nos decía Oseas, lo que nos decía Isaías, y veíamos que en esos libros también estaban incluidos estos reyes. En consecuencia, estos eran contemporáneos. Pudiera ser que a lo mejor cuando Miqueas comienza a predicar, Oseas estuviera terminando. Pudiera ser, pero de alguna manera estaban ahí. Y Isaías también son los mismos. Y lo que le toca ver a Miqueas, o lo que le toca predicar a Miqueas, no es solo con respecto a Judá, sino que también dice Samaria y Jerusalén. Samaria y Jerusalén son dos capitales. Una es la capital del reino del norte y la otra es la capital del reino del sur. La capital del reino del norte son 10 tribus. La capital del reino del sur son 2 tribus. ¿Qué acontece con esto? Si fuéramos para atrás un poco, tendríamos que traer a la memoria en los días de Salomón. Acuérdense que la historia del pueblo de Israel es bien particular, porque la historia del pueblo de Israel es una historia de gente que tenía una teocracia. A ellos los gobernaba Dios. Dios crea o saca a Abraham, ¿no es cierto? Y todos sabemos lo que acontece con Abraham, con Isaac, con Jacob. Jacob tiene 12 hijos, ¿no es cierto?, los cuales entran a Egipto. Luego de toda esa historia maravillosa que hay, donde uno puede ver la providencia de Dios, porque según ellos, los hermanos mayores se han deshecho de su hermano menor, que era un problema para ellos. Pero todo eso Dios lo tenía en control. ¿Por qué? Porque Dios tenía que enviarlo a él para que fuera de alguna manera el anticipo, para que ellos pudieran luego entrar a Egipto y convertirse en Egipto en la nación que ellos van a ser. No se olvide, y yo los animo a eso, que usted lo lea y lo estudie, que usted va acerca de las promesas que Dios le hace a Abraham. A Abraham Dios le dice que ellos van a pasar 400 años en un lugar. Ellos pasan 430 años en Egipto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellos cuando entran a Egipto, que entran aproximadamente a 74 personas. Y cuando uno, también la historia, por eso hablaba yo de estas cosas buenas, que uno las veces las ve como malas, ¿no es cierto? Porque si uno trae a la memoria lo que estaba aconteciendo, había hambre en la tierra y Jacob manda a sus hijos a comprar, porque el único lugar en donde había alimento era en Egipto. ¿Y por qué había alimento en Egipto? Porque Dios había permitido a José, este joven, que ya no es tan joven, tiene como 30 años, que sea un líder increíble y que provea alimento para el mundo entero en realidad. ¿Por qué? Porque él pudo interpretarle al faraón los sueños, acuérdense, de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no es cierto? Y todo eso, y él lleva. Entonces ellos van, y este hombre sabe, los reconoce a sus hermanos y les dice que traigan a su hermano menor. Y algo interesante, que si uno mira en Génesis 48, por ahí más adelante, la actitud que tiene Jacob es una actitud muy mala. Porque Jacob está amargado. Si uno lo lee, está tremendamente amargado. ¿Por qué? Porque él todavía le duele la ausencia de José. Todavía piensa que fue algo que no debiera haber ocurrido. Y ahora se van a llevar a quién, a su hijo. Y si usted lee, él dice ahí claramente, hasta aquí todo lo que me ha pasado es malo. Dice, ¿sabes que con esto yo me muero? Le dice a su hijo mayor, que ha venido a decirle, no nos van a vender alimentos si no llevamos a nuestro hermano menor. Él no entendió nada. Pero luego se da cuenta de la providencia de Dios cuando la persona que estaba allá es quien... Entonces, este país o esta gente que entran 72 personas y que en un proceso de 400 años llegan a ser cerca de 3 millones de personas. Que uno lo lee ahí cuando Dios los va a sacar de Egipto, porque ya ha llegado la hora, ¿no es cierto?, de que se empiece a ejecutar el plan de Dios y Dios los va a sacar y el faraón no quiere, ¿no es cierto? Y Dios va delante de ellos, Dios pelea sus batallas y todo esto que uno mira ahí, porque Dios peleaba las batallas de ellos. Y empieza uno a conocerlos a ellos como nación. Ya lo que no sé, yo me confundo a veces entre los miércoles y los domingos, pero recuerden que Dios cuando les da una promesa a ellos, y esto es interesante, ¿por qué? Porque las promesas de Dios
muchas veces las únicas personas que hacen que éstas no se hagan efectivas somos nosotros. Porque Dios no miente. Dios nos promete cosas, pero somos nosotros a veces que no permitimos por nuestra falta de fe que las promesas que Él nos ha hecho se ejecuten. Un ejemplo. Busca primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas yo te las añado. Digamos, yo no puedo pretender que las demás cosas se me añadan si yo no busco las cosas del reino. Tan simple como eso. Pero la promesa está. ¿Cuál es? Yo me puedo preocupar de ti, pero déjame. Entonces, estas personas, como sabemos, tenían 11 días, yo lo dije hace pocos días, desde que salen de Egipto, donde Dios los libera de esa manera maravillosa, con todos los conflictos, hasta Cades Barnea 11 días. Y a ellos se les ocurre, vamos a ver qué es lo que hay. Y vuelven de ahí diciendo que hay gigantes, no vamos a poder. Y Dios dice, ¿saben qué? Está bien, esa es su onda, eso es lo que ustedes quieren, esa es su fe, está bien, no van a entrar. Y los mandó a un funeral, como hemos dicho, de 40 años, donde cada día habían 80 funerales. 80 personas morían diariamente. Y luego entran los jóvenes con Josué a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y también vemos allí que al final de los días de Josué, en Josué capítulo 24, Josué se ve en la obligación de tener que decirles a ellos, ¿saben qué? Yo y mi casa vamos a servir a Dios. Ustedes elijan a quién van a servir. Entonces, cuando uno ve estas cosas, por ejemplo, que empezamos a mirar, vuelvo a reiterar, de que son lo que relata aquí, yo los animo a que ustedes lean, no solo esperen que llegue el día miércoles, y que lean el libro ustedes, y que ustedes digan aquí, y que se hagan preguntas, y que ojalá las preguntas puedan ser respondidas desde el púlpito. Pero ustedes tienen que hacerse preguntas, ustedes tienen que estar en la palabra. Ustedes tienen que saber a lo que yo me estoy refiriendo cuando voy a hablar de estas cosas. ¿Por qué? Porque tienen que de alguna manera anticipar. Entonces, ahí ocurre que Dios tiene que decirles a ellos, o por medio de Josué, yo y mi casa edificaremos, serviremos a Jehová. Y todos sabemos que ellos dicen, sí, aleluya, gloria a Dios, me comprometo. Pero en la práctica todos sabemos que no ocurre, porque el libro que viene, el libro de Jueces, ¿qué es lo que dice ahí? El título de ese libro, lo que algunos le adjudican, es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ahí Dios, ¿qué es lo que tiene que levantar? Típico, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ya, y le levantaba un juez, ¿se acuerdan? Y mientras el juez vivía, ellos andaban derechitos, pero si moría el juez, se descarriaban. Hasta que nuevamente, y lo interesante es que pasaban tiempo bajo sujeto a cosas, digamos, sujeto a situaciones que no tenían por qué estar sujetos. Pero era producto de la desobediencia. Porque nuevamente Dios tenía que volver a esa otra generación. Piensen que a veces pasaban 40, 50 años, donde todo estaba más o menos bien, el gobierno estable, no había inflación, todas esas cosas que a veces uno sufre, pero luego ¿qué pasaba? Se moría y volvían a lo mismo. Y Dios tenía que afligirlos de nuevo y lo afligía por alguien que venía. Entonces, así se desarrolla todo ese libro, ¿no es cierto? Hasta que aparece el último de los jueces. ¿Se acuerdan cuál es eso, no? El último de los jueces es Samuel. Y él crea una escuela de los profetas. Ahí hay cosas que uno puede ir leyendo. Y a ese profeta en particular, ¿qué es lo que le dice el pueblo? En un momento determinado, producto de que, vuelvo a reiterar, la falta de fe. ¿Por qué falta de fe? Ellos empiezan a mirar con los ojos humanos. Y esos son los ojos que no deben mirar. Nosotros no debemos mirar con esto, debemos mirar con los ojos de la fe. ¿Y qué es lo que empezaron a mirar ellos? Que los hijos de ¿quién? De Samuel no andaban bien, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer si estos nos van a gobernar? Obviamente no se olviden que ya hay un ejemplo anterior en el mismo libro de Samuel de los hijos de ¿quién? De Elí, que andaban chuecos. ¿Qué hizo Dios? Los mató. Así podían matar a los hijos de Samuel y haberse provisto de otro, así como lo hace. No se olvide que más adelante Dios es el que se provee de personas. Dios no nos necesita a nosotros. Dios no necesita que pensemos, que maquinemos, que nos imaginemos cómo lo vamos a hacer. Dios se va a proveer.
Y aquí está el mismo ejemplo, por ejemplo, ¿por qué? Porque ellos le dicen a Samuel, le dicen, ¿sabes qué? No queremos más ser una teocracia. No queremos que Dios nos gobierne. ¿Qué es lo que queremos? Queremos reyes, queremos ser como las naciones vecinas. Y Samuel le dolió el corazón. Y él pensó que había fallado. Y fue, lloró, y Dios le dijo, no te preocupes, no es a ti a quien deseches, es a mí. ¿Y qué es lo que comienzan ahí? Los reyes, ¿se acuerdan? Y el primer rey, ¿se acuerdan cómo se llama? Saúl. Un rey que comenzó bien, según dicen algunos, porque cuando lo andaban buscando para coronarlo, ¿se acuerdan en dónde estaban? Yo quiero que lean. Yo les estoy contando historias, pero si usted ha leído, usted sabe dónde está. Él estaba escondido, ¿dónde? Entre las maletas. Entonces él dice que él entró como muy humilde. Reinó 40 años. Y algo interesante, que la gran mayoría de los 40 años que reinó sin la voluntad de Dios o sin, de alguna manera, el permiso, no el permiso, con la unción de Dios. Sino que Dios usó todo ese tiempo para preparar al otro. ¿Quién era el otro? El rey David. Y ese hombre interesante, ¿por qué? Porque a ese hombre Dios lo invita, y esto es bueno para nosotros entender. Dios siempre tiene misericordia. Si lo único que Dios quiere es que reaccionemos a su palabra. Él no quiere otra cosa, quiere que reaccionemos. Si Él nos dice, ¿sabes qué? Teresa, ¿eso es malo? Que yo le diga, sí, Señor, está bien, es malo. Pero cuando yo empiezo a justificar, pero es que no es tan malo y que aquí ya, Dios te dice, ahí ya hace lo que queráis. Pero a la larga, ¿qué pasó? Ese hombre, acuérdese lo que pasó con él. Dos ocasiones tuvieron. La segunda oportunidad que se le da a él, porque se le dio una segunda oportunidad, y él vuelve. Y el problema también, ¿cuál es? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque no escucha a Dios. ¿A quién escucha? A las personas. Escucha a las personas. Ese rey, la segunda ocasión, cuando Samuel, a él se le ha encomendado que mate al rey, que elimine todo. Pero él vuelve, ¿y qué es lo que escucha Samuel? Los balidos, se llama balido, ¿no es cierto?, de las ovejas. Y él dice, ¿qué onda con ese ruido? No, que las traigo para ofrecérselas al Señor. ¿Y por qué hiciste eso? Porque el pueblo. Y ahí es cuando él le dice, ¿sabes qué? Entiende una cosa. Para Dios le es más grato que los sacrificios. No, la obediencia. Para Dios lo más importante es la obediencia. Porque los sacrificios, ¿sabes lo que son? Es un intento de sobornar a Dios. Cuando yo hago un sacrificio, cuando yo hago algo de alguna manera como tratando de compensar, yo estoy tratando de comprar a Dios. Por eso él le dice a él y de ahí lo desecha. Entonces, ¿quién aparece en la escena? Aparece el rey David, un hombre que todos sabemos que cómo lo formó Dios. Lean los salmos y van a saber, fue un tiempo durísimo para él. A veces a uno no le gusta, uno no quiere pasar esas experiencias de vida. Pero esas experiencias de vida a veces son buenas para nosotros. Y de verdad a mí no me gusta. Ahora yo estoy pasando una situación muy particular con un amigo, muy particular. Y me tiene dolido el corazón, me tiene partido mi corazón. Pero está bien. Y le cuesta a uno. No quiere pasar esas cosas, no quiere vivir esas cosas. Pero a veces son necesarias, porque de alguna manera Dios también te está formando con eso. Al rey David, piénselo. Ahora hay algo interesante con el rey David. El rey David tuvo dos oportunidades, ¿se acuerdan o no?, para deshacerse de su enemigo. ¿Qué le decían la gente que estaba con él? Oye, Dios te lo entregó en bandeja. Pero él estaba muy claro. ¿Qué es lo que decía? Yo no voy a levantar la mano, ¿contra qué? Contra el ungido de Jehová. Dios pone, Dios quita. Y él no lo hizo. Y Dios lo sacó. Todos saben cómo murió ese hombre. Algunos dicen que se suicidó, toda esa historia que hay allí. ¿Y quién aparece en escena? Entonces el rey David, con toda esta cosa que aprendemos de él, cómo hay cosas muy interesantes con él. Pero el rey David tuvo un hijo, ¿no es cierto?, llamado Salomón. Un hombre que sabiduría no le faltó, que la gente venía a verlo y se iban diciendo, wow, lo que me dijeron era poco. Increíble, increíble, así. Iban todos volviéndose locos conversando. No, el hombre maravilloso, increíble, soberbio, así. ¡Ah! Pero un hombre que lamentablemente, ¿qué es lo que hizo? Tampoco escuchó la voz de Dios que vino a través de él mismo.
Porque lo que dice la Escritura, recuerden que lo que dice la Escritura en el libro de Nehemías, que las mujeres, a él lo alejaron de las cosas de Dios y terminó ofreciendo sacrificio a ídolos que lamentablemente por poner contenta a las mujeres, él empezó a sacrificar a los ídolos. Y algunos dicen que si escribió el libro de Eclesiastés antes o después estaría en el cielo o estaría en el infierno. Yo, por lo que dice Nehemías, yo no creo que esté en el cielo. ¿Y quién aparece en escena? Roboam. Pero no solo Roboam, aparece Roboam y ¿quién más? ¿Se acuerdan de quién más o no? De Jeroboam. Y algo interesante porque volvemos a lo mismo, si aquí vamos a volver siempre a lo mismo, aquí a Dios hablando al corazón de las personas, dándole oportunidad, diciéndole yo te quiero usar. Pues yo te quiero usar yo, no quiero que tú hagas nada, yo quiero usarte yo. ¿Y qué pasó? Por un lado tenemos a Roboam y por otro a Jeroboam. Y algo interesante con Jeroboam, Jeroboam había tenido que huir por causa de Salomón. Salomón lo quería matar. Algo sucedió, te lea la historia y lo quiere matar. Y él está viviendo en Egipto. Y en Egipto llega un profeta que le habla, dice que toma una capa y la divide en 10. No en 2, en 10. Y se las da a él. Y dice, Dios te ha elegido a ti. Y lo único que se le pide es lo mismo. ¿Qué se le pide? Obediencia. ¿A qué? A lo que Dios le ha encomendado. Por el otro lado tenemos a ¿quién? A Roboam, que también tiene la oportunidad, porque aquí lo más importante que hay que entender, que las oportunidades siempre están. Roboam cuando llega al gobierno, ya está esta situación, antes de la división. Si la división que hay se produce producto del corazón de Roboam. Dios ya sabía que iba a ocurrir. Le había dicho a su padre que lo iba a hacer, no en sus días por causa del amor que él tenía por David. ¿Y qué es lo que acontece? Que Roboam, vienen las personas. ¿Saben qué es esto? Es como con los gobiernos. Apareció, ¿no es cierto?, nuestro presidente nuevo y todos se acercan a él, por favor, bájenos los impuestos, bájenos esto otro. Y este presidente, en este caso Roboam, va y primero le pregunta a los ancianos. Y los ancianos le dicen, si usted lee, pues yo los animo, lean. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Sobre todo estos libros. ¿Por qué? Porque los ancianos le dicen, ¿sabes qué? Si tú haces eso vas a tener el pueblo en tu mano. Porque ellos estaban cansados ¿de qué? De las imposiciones que le había puesto su papá. Su papá había subido todos los impuestos. ¿Por qué? Porque él tenía muchas cosas que hacer. Entonces había que pagar, había que sacar dinero de algún lugar. ¿Y de dónde sacan los dineros? De los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? La gente. Y él no escucha a este hombre y va a los jóvenes. Y los jóvenes le dicen, ¿sabes qué? Nosotros le llevamos, compadre. Si tu papá les daba escorpión o serpiente, tú dale escorpión. Y dice que en vez de alivianar la carga, ¿qué es lo que hizo? Puso más carga sobre la gente. Y la gente que dijo, tomaron a Jeroboam, le dijeron, te vamos a seguir a ti. Y ellos le dijeron, ahora busca tú quien te alimente, porque estas dos tribus, una en particular, era alimentada por las de allá. Y aquí se abre esto. Y aquí lo interesante, ¿qué es lo que hay? Nuevamente, yo estoy recapitulando la historia para que usted entienda un poco y nos partamos por qué tenemos tantos reyes del norte y reyes del sur. ¿Y qué es lo que acontece? Que Jeroboam, lamentablemente, si aquí hay un problema que siempre es el mismo, es el miedo. El miedo, dice el libro de los Proverbios, le pone lazo al corazón del hombre. El temor es lo contrario a la falta de fe. A la fe, es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía obligaciones. ¿Cuáles eran las obligaciones? Subir 3 veces al año, eran más fiestas, pero 3 eran obligatorias, que tenían que subir, ¿dónde? A Jerusalén, po. Y él dijo, no, si estos se van a Jerusalén, se van a quedar allá. Entonces él dijo, no, yo no quiero eso. ¿Y qué es lo que hizo? Cometió el peor de los pecados que se puede cometer, que aquí están muy claros en este libro, que es levantar un ídolo. Y levantó 2 becerros, uno arriba y uno abajo. Y les dijo a ellos, lo más triste que a ellos les dijo, este becerro, este ídolo, este Dios, es el que a ustedes lo sacó de Egipto. Y ahí ya se acabó Jeroboam. Y de ahí para adelante, todos los reyes del norte, si usted lo lee, todos, malos.
El reino del sur tenía orgullo más o menos bueno, sin malo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Dios está llamando a estas personas, está llamando a estos que van a tener que enfrentar cosas. Vuelvo a reiterar, aquí lo que está viendo Miqueas pudiera ver él, bueno, lo va a ver, el final del reino del norte y el futuro es el reino del sur, llevado ¿dónde? A Babilonia. Lo que Habacuc decía, acuérdense que lo mirábamos el otro día, que Habacuc le decía a Dios y Dios le decía, ¿sabes qué? Estate tranquilito porque lo que yo traigo, esto va a ser muy, muy tremendo. Entonces, de eso es lo que se trata esto un poco. Lamentablemente que muchas veces las personas no toman en cuenta lo que Dios dice pensando que de alguna manera tú puedes librar ciertas situaciones. Una cosa que tú y yo tenemos que entender, dice el libro de Números, que el pecado, si tú no lo cortas, te va a alcanzar. Va a llegar un momento en que el pecado te va a alcanzar. ¿Qué significa que el pecado te va a destruir? Si tú no lo cortas, en un momento él va a hacer lo que Satanás quiere que hacer. Yo pongo ahí detrás del pecado, pongo el nombre de Satanás. Él viene a hurtar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios ha estado tratando de alguna manera de evitar estas cosas, ¿no es cierto? Haciéndole mención a ellos. No se olviden que desde la época de Elías uno puede partir con todos estos profetas, siempre ha estado llamándolos a ellos. Piensen en la época de Elías, una época durísima que está gobernando una mujer porque el rey es un pelagato, un pelafustán. Ahí mandan las mujeres. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la mujer o no? Y en esa época Dios le envió a Elías a ellos. Y no solo lo envió a Elías, sino que Elías hizo algo sobrenatural. ¿Se acuerdan? Que estaban los profetas de Baal y está Elías. Y Elías le dice, y a mí me llama la atención, ¿por qué? Porque yo siempre lo he dicho, aquí hay 3 cosas en la Biblia que Dios te va a preguntar, siempre te va a decir lo mismo. Te lo dice al principio, por Josué. ¿Qué es lo que le dijo por Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Elige a quién vas a servir. En la mitad de la Biblia, ¿qué le dice por medio de Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Esto es como estos creyentes que quieren un poquito del cielo y un poquito del mundo. Un poquito del cielo, un poquito del mundo. Un poquito del cielo. Imposible, esto no puede, porque tú no vas a ser feliz acá, ni vas a ser feliz acá. Y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, sígalo. Y ¿se acuerdan que pasaron los profetas de Baal? Dijeron, ya hagamos algo, el Dios que mande fuego del cielo, ese es Dios, po. Y los otros, ¿se acuerdan lo que hacían o no? Yo siempre les digo, yo lo viví en carne propia cuando era joven, cuando me junté con algunos delincuentes. Estos pescaban sus cuchillas, las sacaban, se ponían la punta y empezaban a cortarse. Y yo ahí, y me tocaba a mí también de la mente. Yo la pescaba bien en la punta, así que casi no me cortaba. Pero ellos no, pues ellos se dejaban marcas porque era parte del mover de que tú eras de esa cosa. Y esto hacían ellos. Pues. ¿Y se acuerdan que lo que le dice Elías? Oye, parece que su Dios se durmió. Pues. Y él viene y le toca y no solo, ¿qué es lo que hace? Le echa agua. ¿Y qué es lo que descendió del fuego? ¿Del cielo? Fuego. Entonces, y al final de la Biblia, recuerden, el libro de Apocalipsis capítulo 3, por cuanto eres tibio, ¿qué dice? Te vomito de mi boca, frío o caliente. Entonces Dios siempre va a estar llamando a eso. Entonces, qué tremendo, ¿por qué? Porque uno no se da cuenta lo que a veces ocurre. Este reino del norte no escuchó a nadie, desde Elías hasta Miqueas, pasando por Oseas. Y el resultado, por favor, cuando tú y yo no escuchamos a Dios, puede ser solo uno. Quiero leértelo. Vamos a Proverbios, por favor, capítulo 1, verso 20 al 33. A mí me impresiona esto en realidad. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, dice, y ahí empieza a hablar de por qué tú tienes que escuchar la palabra de Dios, vamos a llamarlo así. Pero del 20 al 33 es muy claro. Dice, la sabiduría clama en las calles y ya lo hallaron.
Alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no oigo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si yo leo el capítulo 1 de Miqueas, el capítulo 1 da una descripción de lo que ellos van a vivir. Pero esa vivencia es la misma vivencia que vemos si vamos a los libros, ¿no es cierto?, de Daniel, de Ezequiel, hombres, ¿no es cierto?, que de alguna manera tuvieron que vivir cosas. Lamentablemente esas cosas podrían haber sido evitadas si ellos hubiesen escuchado lo que Dios le estaba tratando de decir hace rato. Acuérdense que en Jeremías hay dos profetas, Jeremías y los falsos profetas. Jeremías le decía, ¿saben qué? Esto está duro. El otro decía, no se preocupen, esto ya va a pasar. Esto es como cuando uno va, yo lo cito mucho ese texto porque me encanta, que está en el libro de los Efesios. Dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Los que practican tales cosas no van al cielo. Si hay un creyente, porque venga a la iglesia, porque haga esto, otro, y está en robo, está en mentira, está, no sé, en adulterio, en fornicación, en lo que sea, tenga la seguridad que no va al cielo. Y la única manera que eso cambie, ¿cuál es? Que se arrepientan. Si para eso Dios puso un abogado, ¿no es cierto? Si no, no lo hubiese puesto, Él sabe eso. Pero lo importante es eso, escuchar la voz de Dios. Estas personas no lo escucharon. Entonces, por favor, yo creo que lo lea nuevamente lo que dice Miqueas, el Proverbio 1, porque no es menor, ¿no? Porque cuántos de repente en momentos de mucha angustia luego van a Dios y Dios... ¿Sabe qué? Yo les contaba a ustedes lo que el pastor Chaca hacía. Pastor Chaca, siempre venían los pastores más jóvenes, le decían, pastor, me pasa esta situación, esta otra situación, y el pastor los aconsejaba. Y ellos se iban, ¿y sabe lo que hacían? Lo contrario a lo que el pastor Chaca le había dicho. Obviamente le ocurría lo que tenía que ocurrirle. Y venían de nuevo con la cola entre las piernas, y el pastor ya le dice, ¿sabes qué? No te voy a decir nada más. ¿Para qué? Si te digo cosas y no las haces. Es lo mismo con Dios. Si uno mira la Escritura, ¿qué es lo que dice? Claramente habla, dice el Nuevo Testamento, que todo el día extendía Dios su mano sobre ellos. Siempre. Entonces, cuando uno ve este desastre, ¿no es cierto? Está ahí en Segunda de Reyes, lo que yo acabo de mencionar, y que de alguna manera ahí en el libro de Miqueas, el capítulo 1, va a presentarnos lo que va a acontecer con ellos. Miren, por favor, vamos a volver atrás después, sí. El verso 8 de Miqueas 1. Por esto lamentaré, aullaré, andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. ¿Por qué? Porque si yo voy más atrás, miren lo que ha dicho aquí la Escritura, y que esto es lo que uno tiene que tomar en consideración. Sobre todo aquellos que piensan o podemos pensar que podemos hacer lo que queramos, como dice uno de los profetas menores. Dice, Jehová no hará bien ni mal. No te preocupes, Dios no hace nada. Cuidado. Jehová no hace nada. ¿Por qué? Porque lo dice Malaquías, ¿no es cierto? Porque yo no he cambiado, por eso no ha sido consumido. Pero Él es lento para la ira, grande en misericordia,
pero la ira de Dios aparece. Llega un momento donde Dios dice, ¿sabe que se acabó? Como no tomas en cuenta mis cosas, libro romano, yo te voy a entregar. Por favor, tengo en mis apuntes, estoy adelantándome. Piensen en el 2 de Pedro, capítulo 2, cuando dice que aquellos que abandonaron el camino recto. ¿Se acuerdan dónde fueron a dar o no? Como el perro al vómito y como la puerca, ¿dónde? Al barro. Porque simplemente no escucharon. Y ese es el futuro. Si volvemos atrás, el libro Proverbios, ¿qué es lo que decía? Que los que escuchan a Dios están tranquilos y no tienen temor. Pero los que no lo escuchan, aunque le busquen de mañana, aunque le busquen de tarde, como ya no escucharon lo que Dios les dijo, se acabó. Entonces, aquí está eso ocurriendo. Dice aquí, voy a leer verso 2. Oh pueblos todos, está atenta tierra, cuanto hay en ti, Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Dice que Dios va a abandonar su trono, su gloria, y va a venir y va a permitir, que imagínense la descripción que está diciendo, que los montes, y simplemente ¿por qué? Por el pecado. Dios se está moviendo de su lugar simplemente porque por el pecado de estas personas. Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer. Y lo va a hacer porque, sin lugar a duda, ahora muy tremendo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, verso 5, dice algo interesante, y aquí también en el 2.5 de aquí dice lo mismo, que de alguna manera lo que estas personas hacen, transan las cosas de valor por las cosas que no son de valor. Se van tras lo vano, dice, y se hacen ¿qué? Inútiles. Si uno tiene que entender dos cosas, y creo que seamos claros con esto, hay solo dos cosas, hay solamente dos comentarios, hay solamente dos voces hablando. Silvio me decía el otro día, me contaba una historia, estaba viendo La Pantera Rosa, dice él, y la Pantera Rosa ahí genial, y de repente la Pantera Rosa sale, dice, y está ahí, y de repente está el vecino cortando el pasto, y de repente una vocecita, porque no sé cómo le llamó él, un locutor, no era un locutor, no sé. Un narrador. Y la voz del narrador sale diciéndole a la Pantera Rosa, oye, es tu tijera de podar y no te la has devuelto. Y empezó a poner eso en ella. Y el narrador dice que luego fue la misma vocecita. ¿Y saben dónde fue o no? A la otra persona. Oye, te vienen a quitar la tijera y no hay terminado de cortar el pasto. Yo soy malo para contar historias, ¿ya? Pero lo que él me contaba, y ahí se armó una tremenda bataola, y en una esquina, ¿saben quién aparece o no? Satanás. Aquí hay algo que entender, que hay solo dos palabras, y eso es la gente que lamentablemente a veces no lo entiende. Dice la Biblia que Satanás opera en los hijos de desobediencia. O tú escuchas la voz de Dios, o escuchas la voz de Satanás. Y la voz de Satanás muchas veces va a estar como camuflada con voz de hombres. Por eso la voz del pueblo no es voz de Dios. Por eso cada vez que los hombres han escuchado al pueblo, se han equivocado. Y es como lo que yo digo, lo que dice el Pablo, cuando dice, nadie te engañe con palabras vanas. No va a faltar, hermano, ¿para qué? Si no es necesario tanto, para que no seas tan fanático. No, si tranquilo, si un poquito. Pero el Señor fue muy claro. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de Mateo. Mateo, como ustedes saben, la historia cuenta que él era un publicano. ¿Sabe lo que significaba ser un publicano, no? Significa que eran mucha plata la que ellos tenían. ¿Por qué? Porque el gobierno miraba y decía, bueno, Viña del Mar, hay harta plata. Así que venía gente y postulaba para hacer eso. Y el gobierno le decía, ¿sabes qué? Dame, vamos a poner, 100 millones de pesos mensuales. ¿Y el publicano qué hacía? Le añadía,
Oiga, usted se reiría uno, la gente reclama por los impuestos hoy día, los impuestos ahí era increíble. Tú tenías un auto, pagabas impuestos por cada rueda. Cada vez que pasabas un pórtico, por todo pagabas impuestos, por todo. Pero algo interesante, que dice que un día pasó Jesús delante de ese Mateo, ¿y qué le dijo? Ven y sígueme. Dice la Biblia que lo que hizo él, lo dejó todo. O sea, eso es lo que Dios nos ha llamado a nosotros de verdad. Dios no nos ha llamado a medias tintas. Dios nos ha llamado, como dice, frío o caliente, tibio, sin compromiso, compromiso a media, ¿qué dice? Me causas vómito. Entonces, por eso uno a veces, yo reitero, el problema más grande que hay cuando humanizamos el pecado. Y cuando el pecado de alguna manera lo humanizamos en el sentido, pero no importa. Hermanos míos, aquí hay solo dos voces, Dios y el diablo. No hay más voces. Y el diablo, como dice ahí la Escritura. Entonces, lamentablemente estas personas no estaban escuchando a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo todo lo contrario. Y ellos lo que más querían era reemplazar de alguna manera a Dios. Cuando la Biblia habla del pecado que ellos estaban haciendo, dice aquí verso 5, todo esto por la rebelión de Jacob, por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruina, tierra para plantar viña, derramaré sus piedras por el valle, descubriré sus cimientos, todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en fuego, asolaré todos sus ídolos de ramera, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado. Lo que está diciendo es que estos habían llegado tan bajo que estaban consiguiendo dinero por medio de prostitutas. Y estaban consiguiendo una cantidad de cosas. Y Dios, ¿qué es lo que le está diciendo a ellos? Que todo esto que ellos han conseguido, ¿saben qué lo va a convertir Dios? En nada. ¿Por medio de quién? De los asirios. Los asirios van a venir, por favor, los invito a que estudien acerca de los asirios, busquen en Google, ahí donde quieran, los asirios, y ellos eran horrorosamente malos. Por eso recuerden que Jonás no quería que se arrepintieran. La capital de Asiria, ¿cuál es? Nínive. Jonás no, les tenía una bronca grande, porque ellos habían sido horrorosos, pero igual Dios los quiere salvar y los salva. Pero interesante que es lo que es que Dios va a usar a estas personas y va a convertir todo esto que ellos para ellos era tan precioso o tan preciado en nada. ¿Sabe qué? Si esto es como lo que dice el Nuevo Testamento acerca de ese hombre, ¿no es cierto?, que le dijo a su alma, alma mía, muchos bienes tienes, come, ve, bla, bla, bla. Y necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La Biblia siempre nos llama a algo muy sencillo. No hagamos tesoros, ¿dónde? En la tierra. Hagamos tesoros en el cielo. A eso nos invita Dios. Hermano mío, el día menos pensado vamos a partir de este mundo. Y como la propia Escritura dice, ¿qué vamos a llevarnos de este mundo? Nada. Desnudo vinimos y desnudo saldremos. Pero sí vamos a irnos con algo. Con todo lo que relata el libro 1 de Corintios 3, que son las obras que tú puedas haber hecho en el Señor por causa del amor que tú tienes por Dios o de la gente. Eso es todo. Entonces a eso es lo que Dios nos invita. Estas personas lamentablemente estaban en otra ocasión, estaban en otra situación y no estaban escuchando la voz de Dios. Por eso Dios, ahora vuelvo a reiterar, aquí no es menor. Dice, voy a leer nuevamente para que usted vea lo que el pecado hace. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd pueblo, está llamándolos a todos, está atenta tierra, cuanto hay en ti, y Jehová el Señor de su santo templo sea testigo contra vosotros. Primero, recuerden el capítulo 2, que es lo que dice, que él conocía los pensamientos que habían ellos en la cama. Ellos estaban en la cama y estaban pensando mal. No se olviden de eso. ¿Qué puedes pensar que Dios no lo sepa? El salmista dice, ¿a dónde huiré? No hay nada. Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes. Piensen lo que hizo el pecado en este caso, que fue mover a Dios
desde su lugar santo, de ese lugar donde, como dice Isaías, que le están adorando, y exclusivamente por el pecado de estas personas. Esto es un poco, cuando uno piensa, leyendo lo que más abajo dice, cuando dice Miqueas, pero algunos dicen que puede ser Dios, que él dice este dolor que de alguna manera él está representando aquí. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales y lamento como de avestruz. Esa es Miqueas, pero algunos dicen que podía ser Dios también. Ahora, cuando uno puede pensar, pero ¿cómo Dios va a sentir eso? Si usted va al libro de Génesis capítulo 6, cuando dice que el corazón del hombre era solo maldad, dice que a Dios, ¿qué es lo que le pasó? Le dolió el corazón. Entonces, el pecado, no vamos a seguir hoy día, no vamos a alcanzar más, pero el pecado, tengan cuidado, el pecado la Biblia lo denomina de una manera muy particular. Primero, acuérdense que el pecado está acechando, dice. El Señor le dijo a Caín, ¿se acuerdan lo que le dijo? No, el pecado, ¿dónde está? A la puerta. Entonces, por eso el pecado, de alguna manera, es como Jesús dijo. El pecado dice claramente, si tu brazo es tu ocasión de caer, córtalo. Si tú tienes alguna situación particular y esa te hace caer, tú tienes que dejar esa situación. ¿Tienes problema de pornografía? ¿Películas que no te hacen bien? Tú tienes que huir. Como Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye, pues, ¿de qué? De las pasiones juveniles. Huye de cualquier cosa que tú sepas que te hace mal. Yo lo he dicho de la siguiente manera. Hubo un momento en mi vida donde me hacía mal juntarme con personas. Porque luego que me juntaba con ellos quedaba con un sentimiento muy amargo. Ya dejé de juntarme con ellos y se acabó el problema. Pero tú tienes que tomar decisiones. A eso es lo que Dios siempre nos invita a nosotros, es a tomar decisiones nosotros. Ahora, reitero, las promesas de Dios están ahí para ti, para mí. Como lo dije, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, Él se compromete a lo demás. Tú tienes que hacerlo primero. Si no lo hago, no tengo ningún derecho. Como Jesús dice, si mis palabras están en ustedes, ¿qué dice? Pidan lo que quieran. Así dice Él. Pero si mis palabras están en ustedes, ¿me aman? Sí, guarden mis mandamientos. El mismo Salomón, él termina el libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan cómo lo termina o no? El fin del discurso es este, dice, guarden sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra, buena o mala. Alguien lo decía, Dios va a abrir los libros. Pensando en lo antiguo, ahora a lo mejor no va a abrir los libros, a lo mejor va a poner, no sé, un holograma ahí, va a poner toda tu vida, te va a decir, o te va a poner un video, no lo sé. Pero de alguna manera nuestra vida está ahí delante del Señor. Ahora, obviamente, para que esas cosas no estén allí, hay solo una forma. ¿Cuál es? Girar en 180 grados. Arrancar. Arrepentirse. Eso es todo. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. Entonces, esta gente lamentablemente, como vamos a ir mirando, no lo hizo y el resultado que va a venir sobre ellos es terrible. Reitero, y van a clamar y ya no va a haber vuelta, no va a haber oportunidad, ya se acabó. Ya no voy a detener más a los asirios. Ahora, y piensen, y con esto combino, los asirios les gustó la victoria, les gustó. ¿Se acuerdan sobre quién se fue después o no? Jotam, Acaz y Ezequías. Se fueron sobre Judá, que estaba gobernando Ezequías, y lo pasaron pésimo. Pero este hombre era un hombre de Dios que le dijo al pueblo, ¿saben qué? Con él es verdad. Está el brazo de carne, tiene las armas, tiene todo lo que tú creas. Pero con nosotros, ¿quién está? El brazo de Jehová. Dicen que oraron, recuerden, con Isaías. Isaías 30, más o menos por ahí está. Oraron una oración. ¿Quién bajó? Un ángel. ¿A cuántos mató? 185.000. Ya, siempre yo saco 2.000, le resto 2.000. 185.000. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo no necesito que saques tu espada y le cortes la oreja a este hombre. Yo sí le pido al Padre, ¿qué es lo que me podría enviar? Legiones de ángeles. Si un ángel mató a 185.000, ¿se han dado cuenta de lo que pueden hacer legiones de ángeles?
Por favor, Salmo 91, el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y a quién mandará a sus ángeles? Dios, ¿a quién mandará? A sus ángeles. Yo los animo, sigamos en fe, sigamos creyendo, sigamos confiando, porque el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De eso se trata esto. Padre, gracias por tu palabra y por todo, Señor. Yo simplemente te doy las gracias y ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros según cada situación y circunstancia que vivimos. Te pedimos que nos bautices con tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, porque de verdad quisiéramos vivir antes de partir de este mundo, ya sea por el rapto o por nuestra muerte, Señor, un mover de tu Espíritu, Señor. Quisiéramos ser parte de un avivamiento, así que oramos a ti para que tú lo hagas, no hay nadie más. Como decía Habacuc, Señor, hemos oído tu palabra, tememos, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer y en la ira acuérdate de tu misericordia. Gracias, Dios, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.